Buenos días. Gracias a Dios que tenemos el privilegio de empezar una lección más de la palabra de Dios que va a estar basada en Primera de Pedro, capítulo 2. La lección se llama Un pueblo que discierne y persevera. Pero antes vamos a presentarnos a Dios y pedir la guianza del Espíritu Santo, que Él venga a enseñarnos, porque Él es nuestro Maestro por excelencia. Y en esta hora vamos a presentarnos a Dios. Padre Santo, en esta hora venimos ante tu presencia primeramente para adorarte, para agradecerte y para decirte que te amamos, Señor. Muchas gracias por tu santa palabra. Gracias porque tu palabra es vida. Y gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que viene a enseñarnos y viene a dirigirnos y viene a guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Enséñanos en esta mañana. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como digo, la lección es la lección 13, y un pueblo que discierne y persevera. La verdad central dice: los cristianos deben adherirse a la sana doctrina y defenderla. La sana doctrina es la palabra de Dios, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que estar listos para poder dar testimonio de la palabra de Dios, de poder defenderla, de poder ser testigos de que realmente somos redimidos por la sangre de Jesucristo. Entonces la palabra de Dios es sana, es limpia, es pura. No hay otro evangelio, no hay otra creencia más que la palabra de Dios. Si alguien enseña otra cosa que no es las enseñanzas de Jesucristo, que no es el evangelio, se está desviando y está enseñando cosas falsas. El versículo clave que tenemos está en Judas 1:3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez, dada a los santos. Amados, dice, por la gran solicitud, por la necesidad que tenía de escribiros. Aparentemente Judas iba a escribir acerca de la salvación común que todos tenemos. Los que hemos sido redimidos con la sangre del Señor Jesucristo, tenemos una común salvación, una común fe. Que dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, llamados a que podáis ser santos por la gracia de Dios, llamada a ser santos, y por la paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. El evangelio es solamente uno y la salvación es solamente uno. Entonces vuestra común salvación tiene que hablar acerca de nuestra culpabilidad, el pecado y la culpabilidad. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Entonces la muerte del Señor Jesucristo fue sustitutoria, fue expiatoria, fue exclusiva para darnos redención y darnos vida. Entonces aquí dice: por esta común salvación de toda la iglesia. Es lo que Judas quería explicar, ¿sí? La doctrina de la salvación, que es el pecado y la culpabilidad del ser humano. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Tenemos que creer porque hemos estado en pecado, hemos pecado contra Dios. Luego hablar del amor de Dios. Fue por el amor de Dios que hemos sido recibidos por gracia esa fe de la salvación. Entonces el amor de Dios y su gracia, el perdón de pecados y el nuevo nacimiento. Cuando venimos al Señor Jesucristo, nacemos de nuevo y somos nuevas criaturas.
Entonces, aparentemente a eso se está refiriendo el libro que estamos, la escritura que hemos leído en esta referencia en Judas 1:3. Entonces, el punto número 1 de nuestra lección está en 2 de Pedro, capítulo 2, los versículos 1 y 3. Y dice, rechazar la enseñanza falsa. El versículo 1, ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Está hablando de gente que está en la iglesia, gente que toma liderazgo y que enseña, ¿sí? Por eso el evangelio es muy delicado, si es que no tenemos la delicadeza de darle la importancia de que es palabra de Dios. No es enseñar lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos o lo que nos imaginamos que sea, sino lo que la palabra de Dios, lo que el Señor Jesucristo enseña, lo que es el evangelio, lo que es el plan de redención y de salvación de Dios para la iglesia. Entonces hubo falsos profetas allá en el Antiguo Testamento. Lo vemos allá en Primera de Reyes 18-19, cuando Elías se enfrentó a los 450 Baales y 400 profetas de Acera, allá con Acab, y ellos los confrontó para poder determinar realmente entre el pueblo quién sería el Dios verdadero. Y recuerdan que Elías los llevó para que hicieran un acto de fe, hicieran un holocausto, y el Dios que enviara fuego del cielo para encender el holocausto, ese sería el Dios. Y obviamente que no hubo sorpresa, porque no hay dioses, no hay muchos dioses, había muchos falsos maestros y falsos profetas, pero hay un único Dios verdadero nada más. Hay un solo evangelio, hay un solo Jesucristo, hay un solo Dios, un solo Espíritu Santo. Entonces no puede variar la enseñanza. Aún aquí en este lugar donde estamos, en Houston, Texas, o en México, o en China, si enseña la salvación de nuestro Señor Jesucristo, es la misma palabra y no tiene por qué variar. Por eso es que había falsos maestros allá en el Antiguo Testamento. En Jeremías 14:14 hace referencia a esta escritura igualmente. Dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Ese es típico de una persona que es falsa. Habla de sus propios sentimientos, habla de su propia creencia. Es lo que estaban hablando ellos, mentira, y profetizaban mentira al pueblo de Dios. Y lo mismo aquí en el Nuevo Testamento también hay falsas enseñanzas. Con frecuencia, y es más, no es con frecuencia, estamos rodeados de una serie de ideas, de diferentes ideologías, de diferentes enseñanzas, donde incluso mucha gente se pregunta y dice, bueno, ¿cuál es entonces el que tiene la verdad? Porque todos creen que tienen la verdad y enseñan falsas cosas. Muchas son sectas falsas. Y las características número uno de una secta, que tienen a un líder humano como su autoridad principal. Y siendo que la autoridad principal es la palabra de Dios, siendo que es Dios, es la palabra de la Biblia. Y es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos lleva, que lleva a la iglesia. No es un líder humano. Aunque hable muy bonito, aunque enseñe muy bonito, aunque convenza a la gente, no es palabra de Dios y es falso. El mismo Señor Jesucristo, allá en Mateo
24 habla de esto, el versículos 4 y 5 dice: respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El Señor Jesucristo mismo lo dijo allá cuando estaba enseñando. En Gálatas capítulo 1, 6 y 9, el apóstol Pablo sigue hablando sobre la misma tema de los falsos maestros, allá en Gálatas, allá en Éfesos, allá en Tesalonicenses, cuando las iglesias estaban saliendo, creciendo y motivados en la palabra de Dios. Llegaban también falsas enseñanzas, falsos maestros con diferentes ideologías, haciendo a un lado la gracia del Evangelio, la gracia del Señor Jesucristo, y queriendo imponer la ley del Antiguo Testamento, que tenían que hacer hechos, actos de méritos para poder alcanzar la salvación. Dice el apóstol Pablo, dice: estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy leyendo Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 9. El versículo 6 dice: estoy maravillado que tan pronto ya se hayan desviado para seguir otro evangelio diferente. El versículo 7 dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No es que haya otro evangelio, sacan ideas diferentes con la misma mezcla del evangelio. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, capítulo 2 de Colosenses, versículos 4, 8, 18 y 20 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Muchos traen ideas diferentes que aún atraen a la gente. Dice: mirad que nadie os engañe con palabras, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no conforme según Cristo, no de acuerdo a la palabra del Evangelio, no de acuerdo a la palabra de Dios, a las enseñanzas del Señor Jesucristo, sino que introducen creencias falsas, por muy finas, por muy refinadas que las introduzcan, siguen siendo falsas porque no es la palabra de Dios. Primera Timoteo 4, 1 y 3 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El que enseña falsedad y quiere representar la palabra de Dios está siendo manipulado por Satanás, está siendo engañado él mismo, porque quiere enseñar salvación, que se salven otros, cuando él mismo está siendo condenado, haciendo uso de sus propios entendimientos, de sus propias ideas, de sus propias filosofías. Por eso dice: en los postreros tiempos. Ahorita estamos viviendo ya en los últimos tiempos de los postreros tiempos, los últimos tiempos de los últimos tiempos, porque en cualquier momento el Señor Jesucristo cumplirá esa promesa que dijo, que Él vendrá de repente por su iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, dice, al sonar de la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, dice. Allá en capítulo 15 de Primera de Corintios habla sobre esta resurrección preciosa que estamos esperando. Por eso estamos ya en los postreros tiempos. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres engañadores, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Está hablando de gente que está en las iglesias. No está hablando de personas que andan fuera de las iglesias, que no conocen ni han tenido el privilegio de que Dios les haya perdonado sus pecados. Obviamente que esas gentes todavía están en sus pecados, porque el primero que hace el evangelio es borrar toda ese orgullo, esa altanería, esa su urgencia de vivir en pecado, en maldad, haciendo avaricia, haciendo maldades a vuestros semejantes. Es lo primero que borra el evangelio. Nos trae paz y gozo y nos trae lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Versículo 2 de segunda de Pedro dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos de los que están en las iglesias y son predicadores y dirigen a la gente de las iglesias, traen disolución porque no se aferran a la palabra de Dios y no se someten a la guianza del Espíritu Santo. No importa que la gente vaya a las iglesias, no interesa que vaya a las iglesias o lea la palabra de Dios. Si lee la palabra de Dios y la toma como si fuera un periódico, no es que la palabra de Dios no tenga poder y autoridad, es que tenemos que someternos, humillarnos, pedir que el Espíritu Santo nos someta, que nos sometemos nosotros a la voluntad del Espíritu Santo. De otra manera vamos a hablar vuestra propia voluntad, lo que queremos nosotros hacer. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9 dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de vuestro Señor Jesucristo. Está hablando a personas que no quieren y escuchan de la palabra de Dios, pero no le creen, ni tampoco vienen en obediencia a la palabra de Dios. Dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Porque no es que se vayan a escapar de estar en la presencia de Dios. A todos nos va a traer Dios un día ante su presencia. Algunos serán para vergüenza y perdición eterna, y otros para gloria y alabanza de Dios por la eternidad. Lo que hace Dios por su gracia nos da perdón de pecados desde ahorita. Es lo que está haciendo el evangelio, es lo que hizo el Señor Jesucristo. Murió en la cruz del Calvario por nosotros, para que pudiésemos alcanzar perdón de pecados y ya no andar otra vez en rebeldía. Y aquellos que todavía se jactan de decir soy cristiano, pero están batidos en pecado, están burlándose de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Porque tenemos que someternos a Dios en obediencia. Los cuales sufrirán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 3 de segunda de Pedro dice: y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. No sé si haya escuchado o se haya encontrado con que algunos dicen: si tú ofrendas tal cantidad de dinero, tu milagro está. Ven por tu milagro, ya está tu milagro. Si tú diezmas, espera una fortuna que Dios te va a dar. Es cierto que todo esto es verdad de Dios, pero están haciendo mercadería de vosotros.
Es lo que dice la palabra de Dios. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ponen al Evangelio, ponen al Señor Jesucristo, pero para beneficiarse económicamente por diferentes méritos o diferentes razones. Entonces dice la palabra de Dios, algunos en los postreros días hay que tener cuidado, porque harán mercadería de vosotros. Hay que estudiar y someternos a la palabra de Dios. La parte B de este mismo punto, el punto número 1, dice, se promete el juicio. Segunda de Pedro, seguimos segunda de Pedro, los versículos 4 y 9 del capítulo 2. Dice, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aparentemente, Dios, cuando hubo esta rebelión de Satanás y los ángeles que le siguieron, algunos los tiene reservados, los tiene ahí listos. Aparentemente no los dejó libres como algunos demonios que andan siguiendo a Satanás ahorita. Algunos los tiene ahí listos para el día del juicio y los tiene reservados para eso. Es lo que dice esta escritura. El versículo 5 del capítulo 2 de segunda de Pedro dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Allá en Génesis habla sobre esta destrucción que trajo Dios en un diluvio grande para toda esta humanidad. Y si Dios no perdonó a esta gente, ¿cómo cree que Dios va a perdonarnos nuevamente hoy, cuando la salvación es un regalo de Dios para todos? Y no tiene que hacer absolutamente nada, porque ya lo hizo Jesucristo todo. Lo único que tiene que hacer es reconocer que está mal y que necesita a Dios. Y que necesita recibir ese regalo que Dios nos está dando, que es la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y si no lo ha hecho, haga esa decisión inmediatamente, porque Dios nos va a traer a juicio. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisión de oscuridad para ser reservados. Y lo mismo a Noé. Toda Noé y su familia fueron salvos, pero toda esa gente de ese tiempo pereció y murió. Allá en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15 dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Los ángeles están reservados para el juicio. Todos aquellos que se han rebelado contra Dios están reservados para el juicio. Y todos comparecerán ante la presencia de Dios. Sigue diciendo el versículo 14, si la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Esta es la grandeza de Dios, que ahorita nos está ofreciendo el perdón de nuestros pecados, para que no sufras la consecuencia de la muerte segunda. Ahorita todos vamos a morir de esta carne. Algunos, si ha aceptado el perdón de sus pecados, el lavamiento de su sangre, de sus pecados por la sangre derramada en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos tiene promesa de vida eterna.
Pero si no, aún así la gente va a resucitar, pero para condenación eterna. Y esto se llama la muerte segunda, porque vamos a comparecer ante Dios, o comparecer todos ante Dios. Y el que no se fue hallado en el libro de la vida, dice que fue lanzado al lago de fuego. Versículo 15 es lo que dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Dios es amor y Dios nos ama con todo vuestro corazón, pero también nos va a traer a juicio, porque lo que hizo, lo que está haciendo ahorita es lo máximo que está haciendo por nosotros, para que nadie se pierda, nadie vaya a condenación, nadie vaya al lago de fuego. Eso fue hecho exclusivamente para Satanás y sus seguidores, sus ángeles, y los seguidores obviamente de los que no creen en el Evangelio, de lo que hizo el Señor Jesucristo. Lo mismo allá en Noé, versículo 11 y 12 en el capítulo 5 de Génesis, donde fue este diluvio grande. ¿Por qué? Porque la gente tampoco creía lo que salía de la boca de Noé. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Este es algo muy serio realmente, el corromperse la gente en sus sentimientos, va a tener unas actuaciones de corrupción, y eso a Dios no le agrada, y por eso trajo ese diluvio a toda la gente. El versículo 6 de nuestra lección, el capítulo 2 de Pedro, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefunda conducta de los malvados. Versículo 8 dice, porque este justo moraba entre ellos afligida cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. Sodoma y Gomorra los puso Dios como ejemplo. Trajo un juicio inmediatamente, y ahí fueron consumidos toda esa gente por la maldad que había también de ellos. Lo mismo que la gente del tiempo de Noé. Trajo juicio Dios inmediatamente, ahí acabó Dios con todos. Pero sabe, no sé si se ha preguntado ahorita, ¿por qué Dios no trae ese juicio ahorita a nosotros? ¿Por qué? Porque Dios ha extendido su misericordia. A eso vino Jesucristo precisamente. Va a llegar un tiempo donde se va a acabar este regalo de Dios. Esto que ahorita lo toma como algo insignificativo, es algo precioso. El perdón y la salvación de sus pecados que Dios le está ofreciendo ahorita en este momento. Pero si usted dice, no lo creo, no le creo porque es mentira, por lo que yo miro por allá o por lo que escucho por allá, créale a Dios, pídale perdón a Dios, porque va a ser muy tarde. Ahorita Dios no trae este juicio por Jesucristo. A eso vino Jesucristo. Él recibió el juicio por nosotros. Fue sustitutoria su muerte del Señor Jesucristo. Gracias a Dios y gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado ese privilegio grande. El punto 2 de vuestra lección dice, viviendo a la luz del regreso de Cristo. En eso debemos estar pensando y estar ocupados, si es que estamos listos para cuando venga el Señor Jesucristo, porque va a venir en cualquier momento. Si ahorita usted dice, yo pues déjame pecar ahorita, déjame hacer esto, aquello, pero si viene el Señor Jesucristo, ya no le va a dar tiempo de decir, Señor, perdóname. Mira, Señor, yo lo hice porque creía que no ibas a venir. Dice que estemos listos para cuando para el regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo va a regresar. Está en 2 de Pedro, los versículos, el capítulo 3, los versículos 3 al 7 de 2 de Pedro. Sabiendo primero esto,
que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Es lo que empecé hablando desde el principio de la lección. Que Dios nos libre de hablar vuestras propias opiniones, vuestros propios pensamientos o deseos que creemos que son mejores que la palabra de Dios. Porque vendrán los postreros días burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Refiriéndose a que esta escritura, muchos hermanos quizá ya en el principio escucharon esta escritura de que el Señor Jesucristo va a regresar y va a venir en cualquier instante, en cualquier momento. Pero ellos dicen: esta ya la hemos escuchado desde antes allá. Allá hablaban de que iba a venir Cristo. Muchos incluso hasta dicen que iba a venir en el 2000 y no vino. Y muchos que iban a venir en tal fecha y no vino. Nadie sabe esto. Una cosa por certeza y seguro es que Jesucristo va a venir. Y dice que cuando menos lo pensemos, el Señor Jesucristo va a regresar por su iglesia. Versículo 5 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció abnegada en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Ignoran realmente que Dios va a traer a juicio toda ser humano y toda creación. Esta misma creación Dios la va a juzgar y va a hacerla nueva totalmente. Y si vivimos es por la voluntad de Dios. Y si todo subsiste es por la voluntad de Dios. Y la gente ignora eso, de que todo es por la voluntad de Dios. Si ahorita tú estás haciendo esto o aquello o el otro, es porque Dios te ha dado ese privilegio. Pero también te está dando el privilegio que te arrepientas. Porque el tiempo se va a acabar y se va a agotar y todos vamos a morir. Todos. La palabra de Dios allá en Hebreos dice: por cuanto Dios ha ordenado, ha instituido de que el hombre muera, nazca y muera una vez y después el juicio. Va a haber juicio. Si es que mueres, dices tú: bueno, pues ya me muero, ya se acabó todo. No se acaba todo. Vas a enfrentar a estar ante la presencia de Dios. El punto 2 de este segundo sección que estamos viendo es: anticipen el regreso de Cristo. Segunda de Pedro, los versículos 8 al 13, capítulo 3, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Porque Dios no es como nosotros que estamos sujetos al tiempo. Nosotros contamos, decir: ya pasó otro año más, ya me hice viejito, ya el cuerpo ya no puede más. Porque los tiempos que Dios nos ha dado se han acabado, y se va acabando. Vemos a alguien nacer, pero vemos a alguien morir. Pero no es así para Dios. Dios está arriba del tiempo, sobre el tiempo. Y Dios es eterno, es eternidad. Nos ha dado los tiempos al Señor y Dios tiene los tiempos en sus planes. Pero Él está sobre todo de esto que estamos hablando. Por eso allá en el Salmo 90, 4 y 5 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Dios sabe que un día Él traerá a consumación de todas las cosas y ya no habrá regreso, así que es
hay que ser persistente en la obediencia de Dios. Versículo 9 de nuestra lección dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte de nadie. Dios, para eso vino el Señor Jesucristo. Dice que envió a su Hijo amado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es algo tan precioso y es algo real de lo que Dios nos ha dado y está a nuestra disposición. Allá en Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Él vino y Él estaba predicando ahí, desde entonces estaba el deseo del Señor Jesucristo de que la gente se arrepienta, porque ya había llegado este privilegio. Está ahorita todavía y no se ha ido, pero se va a acabar el privilegio del perdón de tus pecados. Versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos se pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Va a haber un día de juicio. Va a haber un día donde Dios va a terminar todas estas cosas, y no va a haber un lugar donde tú te escondas, si es que te crees tan valiente. Allá en Isaías 2:11 dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Jehová solo será exaltado en aquel día. Sí, Dios existe, y tú existes porque Dios te da ese privilegio. Pero Dios, cuando te traiga a juicio, dice: solamente mi nombre va a ser exaltado. Solamente Él es digno de toda adoración. Allá en 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Nadie puede escapar de la mano de Dios. Versículo 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Si sabes realmente que Dios es todopoderoso y que Dios está en control de todas las cosas y que tú vas a morir un día, ¿cómo es que no te arrepientes? ¿Cómo es que no te sometes a Dios? ¿Cómo es que no quieres vivir una vida sosegada, santa y piadosa, que agrade a Dios, que agrade a tus semejantes? ¿Por qué altanería? ¿Por qué tal orgullo? ¿Por qué tal valentía falsa? Allá en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 6, versículos 8 y 11 dice: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pero en vosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ese es el propósito de reunirnos como congregación. Oramos juntos al Señor, nos presentamos juntos al Señor, pero todos tenemos ese privilegio de animarnos, de llevarnos, cantamos himnos a Dios juntos y nos animamos. Nuestra forma de presentarnos al Señor es animarnos unos a otros. Versículo 12 dice: esperando y apresurándonos para la venida del día del Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán.
Allá en Hechos capítulo 3, 19 y 20, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Así es que lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos ante Dios y pedirle perdón, pedirle que tenga misericordia de nosotros. Versículo 13 dice: pero vosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esta fue una promesa en el capítulo, allá en el Antiguo Testamento, en el capítulo 65, versículo 17 en Isaías, dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni vendrá al pensamiento. Allá prometida en el Antiguo Testamento. Pero acá en Apocalipsis capítulo 21 vemos la misma promesa del Antiguo Testamento, donde se está cumpliendo. Dice el versículo 1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Estas son las promesas que tenemos de Dios, que son reales y son algo que debemos de estar ansiosos esperando la venida del Señor Jesucristo, porque todo lo demás se va a acabar. Sin Dios estamos totalmente condenados, aquí y allá por la eternidad. Dios lo único que requiere es que nos arrepintamos y acudamos a Él, pidándole perdón. El punto 3 de nuestra lección dice: conteniendo por la fe. Está en Judas capítulo 1 del 3 al 4, este versículo ya lo leímos. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. De la misma manera, ya en el versículo 1 y 2, en el capítulo 3 de segunda de Pedro, habla sobre esta misma escritura de Judas. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Exhortación para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Recordémonos siempre, leamos la palabra de Dios, sometámonos en oración a Dios, sometámonos a la obediencia y dirección del Espíritu Santo, para que podamos seguir en la misma fortaleza, la misma dirección de la palabra de Dios. Nunca nos cansemos de leer la palabra de Dios. Allí es donde encontramos la exhortación y la dirección para que podamos vivir nuestra vida. El versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia de vuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no nos exige absolutamente nada, y muchos lo toman como libertinaje. El Evangelio nos exige que nos sometamos a Dios, que vivamos en obediencia a Dios. Pero no hay nada que nos diga: tienes que hacer esto para que Dios se agrade, o tienes que andar así para que Dios te agrade. Sabemos que Él nos ha redimido, Señor, y tenemos que andar agradecidos a Dios por el perdón de pecados que Dios nos ha dado en nuestra vida. Pero muchos toman la gracia de nuestro Señor Jesucristo como libertinaje. Segunda de Pedro
2, 1 y 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Está hablando de miembros de las congregaciones, miembros de las iglesias y miembros de mucha gente que engañan, tomando la palabra de Dios nada más como cobertura, como pretexto. Por eso hay que estar alertas. La salvación es única y es exclusiva, y nadie te puede engañar de que es salvo si todavía está batiéndose en pecado. Muchos dicen, no te preocupes, tu salvación no se pierde porque la salvación es eterna. Como tal, vive tu vida como tú la quieras vivir. Pero muy claramente el Señor Jesucristo dice que murió por nuestros pecados, para que tengamos perdón de pecados. Entonces, si persistimos en estar otra vez llenos en el pecado, gozándonos y abatiéndonos nuevamente en el pecado, ya no va a haber otra salvación. Si en ese momento mueres en pecado. Por eso es importante que estemos alertas. Dios, cuando nos salvó, nos perdonó, nos santificó y nos hizo nuevas criaturas, para que nacimos como nueva creación, para honrar y glorificar a Dios en nuestras vidas. La salvación es real. La salvación no es una simple creencia. La salvación no es algo que nada más es para una cierta gente. La salvación es para todos. Pero tenemos que someternos a Dios. Tenemos que reconocer que el único redentor es el Señor Jesucristo. No hay muchos salvadores, no hay muchos redentores, solamente el Señor Jesucristo, el único que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. La última parte de vuestra lección dice, crezcan en la fe, y está en Judas, versículos 17 y 23. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de vuestro Señor Jesucristo. Recuerden la enseñanza. Los apóstoles fueron la estructura principal. Cuando vino el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesucristo escogió a sus apóstoles, vino el Espíritu Santo, nació la iglesia. Los apóstoles empezaron a predicar la palabra de Dios. Y los apóstoles fueron las enseñanzas que tenemos ahorita nosotros. Nuevo Testamento, ¿sí? Casi todo el Nuevo Testamento fue por pluma del apóstol Pablo. Casi todo. Aquí vemos, estamos leyendo en Judas. Pero dice, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas, de la palabra de Dios. Tener memoria, aferrarnos a las santas escrituras. Ir a la palabra de Dios. Es de Dios, es vida. Por eso es que dice, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de vuestro Señor Jesucristo. Hay en Hechos 20, 29, dice el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Está hablándole a la iglesia, está hablándole a los miembros de la iglesia. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tener mucho cuidado, hermanos, porque muchos les van a hablar de la palabra de Dios y del Evangelio, tan solo para conducirlos a mentira.
Segunda Timoteo 3 del 1 al 5 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y sigue hablando de la condición de esta gente. Versículo 18 de vuestra lección dice, los que os decían, el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Sigue diciendo de las enseñanzas de los apóstoles, dice que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Hablando de personas que están enseñando la palabra de Dios, que se encubren con la palabra de Dios, que agarran el evangelio para engañar a la gente. El versículo 19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. ¿Sí? La iglesia del Señor Jesucristo, su característica principal para que pueda ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es que tiene que ser sellada con el Espíritu Santo, porque nació de nuevo. Lo que da el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Y la iglesia que no se deja guiar o que no es guiada por el Espíritu Santo, está haciendo su propia voluntad y anda en rebeldía. Y no puede decir que es guiada por el Espíritu Santo. Como tal, estas son las consecuencias de sus actos de estas personas, porque no tienen la dirección del Espíritu Santo. El versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Ve lo que estaba diciendo? Es el Espíritu Santo la característica número 1 de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque somos sellados con el Espíritu Santo. Allá en Romanos 8, 26 y 27 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Precioso privilegio que tiene la iglesia, precioso privilegio que tiene el cristiano. No estamos abandonados, ni estamos a tientas, ni andamos dando golpes en la oscuridad. Si es que nos dejamos, nos sometemos a la guianza y dirección del Espíritu Santo. Versículo 21 de nuestra lección dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Por eso es que allá en Romanos 8, versículos 35 en adelante, el apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No estamos solos ni andamos a tientas, porque estamos anclados en Cristo Jesús, en el Evangelio de la salvación, de la redención de vuestras almas. No nos creamos ni nos dejemos engañar. Un verdadero cristiano es difícil que se deje engañar. Pero sí, tengamos cuidado porque nos podemos descuidar de no darle a Dios el lugar que Él merece en nuestra vida, que es el lugar número 1. A Dios sea la honra, la gloria, la alabanza, la adoración de vuestras almas en nuestra vida por toda la eternidad y todo el tiempo que nosotros tengamos, hermanos.
porque nos dio lo mejor. Nos dio a Jesucristo y nos dio la salvación de vuestra alma. Que Dios les bendiga, hermanos. Aférrense a la palabra de Dios. Aférrense con todo su corazón, porque nada nos puede separar del amor de Cristo. Que Dios les bendiga.